Los apóstoles. Su líder ha muerto, pero no dejarán que su mensaje muera con él. Eran unos hombres asustados que crearon un movimiento religioso completamente nuevo. ¿Cómo pudo ser? 12 hombres que pretenden salvar al mundo. A su paso se encontraron con persecuciones, martirios, crucifixiones. Es un acontecimiento asombroso en la historia de la religión. Vidas secretas de los apóstoles. Es viernes y estamos muy cerca de la Pascua. A ese día lo llamamos Viernes Santo, pero aquel viernes no tuvo nada de santo para Jesús. Los romanos disfrutaban con los métodos más espantosos. La crucifixión era de los peores. Lo peor de la crucifixión era no poder respirar. Tenían que intentar elevarse en la cruz para hacerlo. Sigues con vida mientras puedes elevarte para que los pulmones tengan espacio suficiente para funcionar. Los clavos producen al condenado un dolor insoportable en brazos y piernas. Finalmente, a causa del cansancio, dejan caer el peso del cuerpo sobre los pulmones y se asfixian. A veces ese proceso duraba varios días. La crucifixión tenía un fin disuasorio. Servía para advertir a otros de que si se rebelaban contra el Imperio Romano, morirían de esa manera espantosa y humillante. No en vano, en inglés cuando algo es insoportable decimos excruciating, que significa desde la cruz. Era terrible. Y te podía suceder. En términos históricos, no me imagino a Jesús rodeado de multitudes. En el arte religioso que comienza en la Alta Edad Media y el Renacimiento, siempre se representa a los discípulos de pie alrededor de la cruz, junto a un pequeño grupo de mujeres. María Magdalena y otras mujeres están allí. Pero los apóstoles, los discípulos en los que más confiaba Jesús, no están. Curiosamente están ausentes. Los apóstoles se encerraron en una habitación porque tenían miedo. No sospechaban lo que les depararía el destino. Parece que estaban escondidos, lo cual es lógico. A Jesús lo acusaron de querer proclamarse rey y, como ellos eran sus seguidores, temían que los declarasen insurgentes. En cualquier momento podría llegar la Guardia Romana para detenerlos y ejecutarlos también a ellos. Estos hombres, cuya vida había dado un giro radical, son los 12 elegidos de Jesús. Lo más importante era su número, 12. ¿Por qué no 9 o 14? 12 es un número muy simbólico. Las 12 tribus de Israel. Y como una vez hubo 12 tribus, ahora tenían que ser 12 apóstoles. Eran judíos de Galilea. En los evangelios se dice que algunos eran pescadores. Lo más probable es que fueran comerciantes en su mayoría. Y en realidad no tienen una formación religiosa superior a la de cualquier otra persona de su época. Jesús llegó y les hizo una propuesta muy radical. Dejad atrás la vida que habéis conocido hasta ahora. Seguidme y apoyad mis ideas revolucionarias. Los evangelios no dicen quiénes eran exactamente. Todos ellos hablan de los 12, pero dan nombres diferentes. El grupo de referencia entre los apóstoles no lo formaban necesariamente los 12. En realidad eran solo 3. Pedro y Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo.
Jesús les hablaba aparte, les daba instrucciones y les hacía revelaciones. Estaban desde el principio. Pedro es el más conocido porque era la mano derecha de Jesús. Su verdadero nombre no era Pedro. Ese es el sobrenombre que le dio Jesús. Petras, palabra griega que significa roca. Sin embargo, diría que la vida de Pedro es cualquier cosa menos una roca. Parece arena movediza. Como cuando corta la oreja a uno de los hombres que iba a arrestar a Jesús, a quien, sin embargo, más tarde niega haberlo conocido siquiera. Le preguntan si acompañaba a Jesús o si lo conocía, y él niega rotundamente que tuvieran nada que ver con esa persona. Pedro miente. Lo fastidió. Pedro había fracasado. Y fue un momento de tremenda decepción para él. Algo que habría sido imposible de imaginar solo unos días antes. Los apóstoles acompañaron a Jesús y a un reducido grupo de seguidores hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. En cierto modo, también celebraban la llegada de Dios para liberarlos del opresor, que en este caso eran los romanos. El gobernador romano Poncio Pilato sabía bien que las cosas podían empeorar mucho de un día para otro. Para los romanos Jesús era un don nadie, pero no podían permitir que se convirtiera en alguien. Y para Pilato, la manera en que Jesús y sus apóstoles entraron en Jerusalén era una provocación a la autoridad del imperio. Es un hecho histórico que Jesús entró en Jerusalén montado en un burro. Pilato sin duda iría a caballo. Resulta una peligrosa sátira de Pilato. En realidad consideraban a Jesús un subversivo. Era un verdadero escándalo que aquel joven de Galilea pretendiera crear otra clase de imperio, el imperio de Dios. No es de extrañar que lo crucificaran. En el siglo I había nociones muy diferentes de cómo sería el Mesías. Pero ninguna incluía un final con aquella muerte tan atroz y humillante. En ese momento en que están encerrados en aquella estancia, se sienten aterrorizados, confusos y consternados. No era eso lo que ellos esperaban. ¿Se habrían equivocado siguiendo a aquel hombre? ¿Acaso pretendía ser alguien que no era? Ellos dejaron atrás a sus familias, habían aparcado sus vidas para seguirle. Uno no puede después volver sin más y decir, me equivoqué. Tenían que pensar qué hacer a partir de entonces. A las pocas horas de su crucifixión, Jesús de Nazaret murió. De su muerte se derivarían algunos de los acontecimientos más misteriosos del inicio del cristianismo. 2 días más tarde, el domingo por la mañana. Era el primer día de la semana, y varias mujeres, entre las que estaba María Magdalena, fueron hasta su tumba para depositar especias. Y para su sorpresa, comprobaron que estaba vacía. El cadáver de Jesús había desaparecido. La tumba había sido sellada 2 días antes, y las mujeres fueron las primeras en entrar. Entonces se les hizo una revelación. Aparecieron 2 figuras deslumbrantes, y una de ellas les dijo, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Las mujeres huyeron. María Magdalena corrió a informar a los apóstoles sobre la desaparición del cadáver y las extrañas apariciones, pero no la creyeron. Por razones evidentes, resulta increíble que alguien se levante de entre los muertos. Para su sorpresa, Pedro visita el lugar y comprueba que las mujeres tienen razón. La tumba está vacía y Jesús no está. En realidad, los historiadores no saben qué pasó en esa tumba vacía. Algunos expertos plantean que nunca sucedió y que dejaron que el cadáver de Jesús se descompusiera en la cruz, puesto que era lo habitual, o lo enterraron en una fosa común.
Lo que sí sabemos con certeza es que un tiempo después de su muerte, algunos de sus seguidores decían que había vuelto a la vida. Lo vieron. Jesús se aparecía ante ellos. Y entonces volvió a suceder. Jesús se apareció a sus discípulos. Ellos creen que es un fantasma. Pero él se une a la cena y come pescado asado. Está hambriento, quiere comer. Lleva 3 días muerto. Los fantasmas no comen. Por tanto, supieron que era un hombre de carne y hueso, que era Jesús en persona quien estaba con ellos. El mensaje es que Jesús ha regresado casi como el ser totalmente normal que solía ser. No era una visión ni era un fantasma. Era una resurrección corporal. Los apóstoles se convencieron al fin de que Jesús había vuelto de entre los muertos, aunque fuera un hecho inverosímil. Aquellas visiones eran reales para ellos. ¿Jesús resucitó de entre los muertos? No sé. Yo no lo sé. Sus discípulos así lo creían. ¿Realmente tuvieron esas visiones o eran alucinaciones colectivas por la tensión psicológica? Es posible. Pero en el siglo I, las visiones formaban parte de la vida cotidiana, eran algo asumido. Y fueron reales para ellos como lo son para cualquiera que las tiene. Pero no todas las visiones ponen en marcha una religión universal. Lo que intentamos comprender es por qué aquellas visiones lo hicieron. Tiene que ver con lo que la resurrección vino a confirmar para los apóstoles. Dios no iba a resucitar a cualquiera. Eligió a esa persona en concreto, a aquel que acaban de crucificar. Él era el elegido de Dios para resucitar de entre los muertos. Esto finalmente confirmaba todo lo que habían creído cuando decidieron seguir a Jesús. Por tanto, tenía que ser el Mesías, porque ahora era más poderoso que la muerte. Era él quien mandaba. Era el Señor y el futuro rey del reino que iba a venir. Jesús resucitado cuenta a los apóstoles que ellos son los elegidos para llevar su palabra a todas las naciones del mundo. Pero antes de que eso suceda, van a necesitar fuerza. No les dice cuándo, ni cómo va a llegar. Después asciende al cielo y los deja sumidos en el mayor desconcierto. Según los evangelios, los apóstoles viajaron de Galilea a Jerusalén para aguardar allí la señal de Jesús. Es imposible saber si ese viaje tuvo lugar y cuándo fue. Este pequeño grupo pasó de ser un puñado de hombres asustados encerrados en una habitación a convertirse en un nuevo movimiento religioso. Queremos saber cómo sucedió. Los archivos históricos del Imperio Romano no hablan del cristianismo primitivo. Es un agujero negro. Los primeros apóstoles no dejaron constancia escrita, lo cual tampoco ayuda. Probablemente en la antigüedad el 90% de la población no sabía leer ni escribir. Por eso, obtener información sobre los años siguientes a la muerte de Jesús resulta complicado. Pero se pueden buscar pistas en un libro de la Biblia. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el primer libro de historia de la Iglesia. Creemos que fue Lucas quien lo escribió para contar la historia de la Iglesia primitiva. Es un relato excelente, pero no es muy histórico que digamos. Es una amalgama de realidad y ficción. Algunos creen que se escribió hasta 100 años después de la muerte de Jesús. Con este relato, Lucas intenta seducirnos para que deseemos saber más de esta historia y tal vez hasta unirnos al movimiento. El libro de los Hechos comienza con una sucesión de episodios milagrosos. Uno de los primeros sucede en Pentecostés, que es la palabra griega para designar la fiesta judía del Shavuot, que conmemora el momento en que Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés.
Pedro preside la celebración y de repente llega el Espíritu Santo. De pronto, se oye el sonido de un viento impetuoso. Y unas lenguas de fuego se posan sobre cada uno de los discípulos. Y todos ellos empiezan a hablar en otras lenguas. No solo hablaban las lenguas más importantes, sino que era como una escuela de idiomas. Todos eran capaces de hablar en todos los idiomas. Jesús se fue, pero su espíritu estaba allí y los impulsaba con su fuerza. Es un relato fantástico. Según el libro, el día de Pentecostés, Pedro pronunció un sermón y miles de personas se convirtieron. Unos días más tarde, pronuncia otro y varios miles más se convierten. Y así, en un par de meses consigue que 2/3 de la población de Jerusalén sean cristianos. Esto no parece real, es imposible. Creo que en esa época habría varias decenas de cristianos, o varios cientos, pero no decenas de miles. Lo interesante de Pentecostés no son los datos en sí, sino la transformación de los apóstoles. Ahora se sienten con fuerza para predicar el mensaje. Ya puede decirse que han superado el nivel de discípulos y son apóstoles, mensajeros de Dios. El término griego apóstolos deriva de apostoli, que significa enviar, enviar en una misión. Tienen la misión de difundir su mensaje desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Pero antes, deberán conquistar Palestina paso a paso. Al principio era un grupo muy reducido. No había iglesias, no había catedrales, no se construía nada. Creo que a Jesús le habría sorprendido, incluso deprimido, ver cómo está establecida la iglesia en la actualidad. Jesús no fundó nada. Él era judío y tenía un mensaje judío sobre Dios y el reino de Dios. Y desde luego no pensaba levantar edificios, tener grandes presupuestos, ni estar políticamente implicado en el statu quo. Él estaba en contra de todo eso. Tenía otra visión de la realidad. No les interesaba edificar iglesias ni nada, porque el fin del mundo iba a venir. Al parecer, Jesús hablaba de la llegada inminente del reino de Dios. El hecho de que resucitara de entre los muertos era una señal de que había llegado el fin de los tiempos. Y quienes le siguieran, quienes creyeran en Dios, se salvarían. No tenía sentido construir edificios si en 2 o 3 años quedarían destruidos. Así que viajaban a alguna parte a evangelizar y después iban a otro sitio para hacer lo mismo. Creían que estaban al final de los tiempos, y eso les impulsó a difundir su mensaje con tanta rapidez y a llegar tan lejos como pudieron. En realidad, ese tipo de vida ambulante era como una elección voluntaria de vivir sin techo. Tenían que reunirse en alguna parte, pero ¿dónde? Los paganos tenían sus templos, los judíos sus sinagogas y los apóstoles su comedor. Quizás se reunieran en casas particulares. Y allí predicarán el mensaje de Jesús. Las mujeres eran muy importantes, ya que eran las encargadas de dirigir la vida doméstica. Había mujeres de buena posición que ofrecían sus casas a los discípulos, alojamiento y comida. Muchas fueron mecenas de los apóstoles. Algunos estudiosos creen que María Magdalena era una de esas mujeres de buena posición que apoyaban a los apóstoles. Sabemos que Lucas menciona que ella ofreció sus bienes al movimiento de Jesús. Pero, ¿de dónde salía su dinero? ¿Era una prostituta, como se cree desde hace casi 1400 años? El Nuevo Testamento no dice que fuera prostituta o que sea ella la mujer a la que acusaban de adulterio. Tampoco dice que fuera una mujer apóstol.
aunque muchas de las tradiciones del cristianismo primitivo la retratan como uno de ellos. No hay un solo relato del Nuevo Testamento que diga que fue enviada a predicar. Pero sí hay tradiciones del primer cristianismo que indican que no solo la consideraban un apóstol, sino el apóstol de los apóstoles. Tendría su justificación en que ella es la primera en descubrir que Jesús ha resucitado. Y su misión es contárselo a los apóstoles. Es posible que fuera una viuda acaudalada que dirigía un importante negocio de pesca. Quizás recibiera su nombre de Magdala, un pueblo de pescadores del mar de Galilea. No lo sabemos. Los evangelios no parecen interesados en hablarnos de ella. No nos dicen si ella hubiera preferido mantener en secreto su apoyo al movimiento de Jesús. Si los romanos lo habían ejecutado, ¿por qué no iban a perseguir a sus seguidores? Se ha extendido la creencia de que nada más fundarse, el cristianismo fue declarado ilegal y los cristianos se escondieron en las catacumbas. Creo que esta idea viene de las películas de la tele. Los romanos no empiezan a perseguirlos hasta 34 o 35 años después. En esos primeros años, los romanos no distinguen a los cristianos de los judíos. Y es lógico. Veneran al mismo Dios, leen los mismos textos, usan la misma lengua. Son judíos, y los romanos solían dejar que los judíos resolvieran sus propios asuntos. Irónicamente, gracias a la red de calzadas creada por los romanos, los apóstoles pudieron expandir con rapidez el cristianismo. En realidad, el Imperio Romano les proporcionó excelentes calzadas y ciudades maravillosas. Todo eso contribuyó a la expansión del cristianismo, así que en gran medida debe su crecimiento a los romanos y a sus infraestructuras. Si hubiéramos preguntado a cualquier soldado si había oído hablar de Jesús, incluso al poco de su ejecución, probablemente habría dicho que no. Pero para la clase dominante judía no era tan fácil olvidarse de él. Para los judíos, Jesús tiene algo de fraude, sobre todo tras su muerte. Me imagino a sus discípulos, de un lado para otro, contando que aquel predicador intrascendente, ejecutado de aquella manera tan humillante, era en realidad el Mesías. Para un judío antiguo seguramente era una historia ridícula. Habría sido muy difícil convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías. En el judaísmo del siglo I, el Mesías significaba algo así como: Él expulsará a los romanos, será el nuevo Moisés o el nuevo David. Nadie esperaba que el Mesías fuera a ser crucificado. Y es muy difícil convencer de eso a los judíos. Especialmente a un judío como Pablo de Tarso. Nadie lo sabía entonces, pero aquel hombre iba a influir tanto como el propio Jesús en el nacimiento del cristianismo. Sabemos mucho de Pablo por lo que nos cuenta en sus cartas. Había oído hablar de los cristianos y como buen judío ortodoxo empezó a perseguirlos. En aquel momento de su vida, Pablo era enemigo acérrimo de los judíos cristianos. Y uno de ellos era un joven llamado Esteban. Esteban era un líder cristiano que en sus sermones atacaba al templo judío. Según se describe en los Hechos, Esteban condena a los judíos porque siempre han rechazado y matado a los profetas, e hicieron lo mismo con el propio Jesús. Pablo no niega que quisiera acabar con judíos cristianos como Esteban, pero no admite su complicidad en el asesinato. Esa parte de la historia se la deja a los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos sitúan a Pablo en la lapidación de Esteban. El Sanedrín, que es el máximo tribunal judío de Jerusalén, condena a muerte a Esteban por sus ideas subversivas. Es el primer martirio cristiano de la historia y sucede a las afueras de la ciudad.
Lo que el autor de los Hechos quiere que pensemos es que Pablo está implicado. Pero no sabemos hasta qué punto eso es verdad. Esto no es en absoluto una narración realista. Se sitúa a Pablo en Jerusalén. Y el propio Pablo nunca dice que haya estado allí. Lucas presenta la muerte de Esteban como la acción de una muchedumbre presa de la indignación que lo apedrea. Pero los romanos no permitían ejecuciones por diferencias religiosas. Habría sido un auténtico descontrol. Realidad o ficción, la presencia de Pablo en la lapidación de Esteban marca un drástico punto de inflexión en la historia del cristianismo. Vivió una experiencia que le cambió la vida y que conocemos como caída en el camino de Damasco. El libro de los Hechos describe cómo Pablo va a Damasco para perseguir cristianos, autorizado por el Sanedrín. Por el camino le ciega un intenso rayo de luz. Lo envuelve una luz deslumbrante y una voz le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo pregunta: ¿quién habla? Y la voz le contesta: soy Jesús, a quien persigues. Y al instante se queda ciego. Tuvieron que llevarlo a Damasco de la mano. Luego Pablo recuperó la vista Y su vida da un giro de 180 grados. de perseguidor a apóstol. Las cartas de Pablo no dicen nada de este encuentro en el camino de Damasco. El relato de Pablo es más sencillo. Dice simplemente: cuando Dios descubrió a su Hijo dentro de mí, en mi interior, como una revelación, me transformé en otra persona. Pablo asegura que la llamada vino directamente de una revelación personal de Jesús. El final de la historia es el mismo. Pablo, de perseguidor, se transforma en alguien que finalmente resulta ser uno de los mejores apóstoles, el mejor apóstol del movimiento. Y la mejor manera era salir al camino y echar a andar. Pablo tenía un plan: ir hacia el norte. Comenzó su periplo con una serie de viajes por Asia Menor y Grecia. Algunos dicen que Pablo llegó a recorrer hasta 15.000 kilómetros. En la antigüedad eso no era nada fácil. Mientras tanto, los apóstoles continúan su labor en Palestina. Cuando realizan curaciones, son mejor recibidos. Expulsaban los malos espíritus y sanaban a los paralíticos. Hay relatos de personas que sacaban a la calle a sus enfermos y los tendían en el suelo. Lo que distinguía a los seguidores de Jesús es que no aceptaban nada en pago a sus servicios. Y eso era lo que el cristianismo ofrecía al pueblo. Asistencia médica gratuita en unos tiempos en que los servicios de un médico eran muy caros. Solo por eso, la gente acudía en masa a Pedro y Felipe en busca de una cura. Y una vez que estaban allí, ya eran audiencia cautiva. Entonces les decían que el fin del mundo estaba próximo. Y que si no actuaban ya y se unían al movimiento de Jesús, vendría el fin del mundo e irían al infierno. Esto es una oferta de plazo limitado. Compre ahora o no podrá salvarse. Es evidente por qué de pronto resulta tan atractiva. Los apóstoles ya tienen algo ganado con los judíos, puesto que adoran al mismo Dios. Pero con los gentiles es otra historia. En un momento dado, los seguidores de Jesús empiezan a predicar para los no judíos, es decir, los gentiles. Lo que caracteriza a los gentiles del Imperio Romano es que adoraban a muchos dioses. Eran politeístas, también conocidos como paganos. La oferta religiosa era muy diversa.
Los paganos podían adorar a los dioses que quisieran, a los grandes dioses de la mitología griega y romana, a sus dioses locales, dioses de la ciudad, de los bosques, de los ríos, de los prados, de la guerra. También había dioses del amor o diosas de la fertilidad. Su mundo se vincula a estas personalidades sobrehumanas. Había una especie de buffet de religiones ancestrales, de donde podías tomar lo que quisieras. Cuando los apóstoles empezaron a insistir en que los paganos debían renunciar a todos sus dioses, surgió el conflicto. Era una cuestión de poder. Las religiones paganas incidían en que los dioses concedían cosas a quienes los adoraban. No podemos controlar que llueva, pero los dioses sí. Ni que prosperen los cultivos, pero los dioses pueden. O que se reproduzca el ganado, pero los dioses sí. Ellos hacen cosas por nosotros, y si les damos la espalda, habrá que pagar el precio. Los dioses causan males si alguien entre nosotros no les honra. Es una de las razones por las que se perseguía a los cristianos. Si en una ciudad sucedía una catástrofe y había cristianos, deducían que ellos tenían la culpa. Por otra parte, Pablo está difundiendo con éxito el mensaje de Jesús entre la población gentil de Grecia y Asia Menor. La manera en que Pablo se presenta ante los gentiles con ese atrevimiento es la de un apóstol. Para Pablo, el mensaje de la salvación no estaba reservado a los judíos. Se suponía que era para todo el mundo. Y él estaba convencido de que Jesús le había llamado expresamente para transmitírselo a los gentiles. En realidad, era una gran estrategia. Su plan: evitar las localidades más atrasadas y dirigirse a las capitales. Quienes iban a la capital era para hacer negocios, de manera que si tu mensaje llegaba allí se difundiría a otros lugares. Pablo se estableció muy bien. Se dedicó al comercio de pieles. Y cuando alguien entraba en su negocio para comprar, él empezaba a hablarle. Para empezar, conocía su lengua. Pablo hablaba griego. Gracias a que podía comunicarse, el alcance de su mensaje no tuvo límites. En la conversación introducía el tema de la religión. Irás al infierno, donde arderás y derramarán azufre sobre ti. Te condenarás eternamente. ¿Quieres estar del lado de Jesús o quieres quedarte fuera? Ese era el mensaje de Pablo. A Pablo se le daba bien convencer a los paganos de que el Dios judío era más poderoso. Era más poderoso que los dioses paganos, como demostraban la resurrección de Jesús y los milagros que obraban sus fieles. Un Dios tan poderoso como para protegerles de la ira de los demás dioses. Una deidad universal que era responsable de la creación del mundo y también de su destrucción inminente. Funcionó. El movimiento de Jesús crecía. Y Pedro y Pablo, sus dos pilares, actuaban perfectamente sincronizados. El autor de los Hechos describe a Pablo y a Pedro casi como si fueran almas gemelas. Pero según los hechos históricos, parece ser que existía cierta tensión entre ellos. Pablo era demasiado diferente a los demás. Los otros eran analfabetos, sin apenas educación, no eran de buena clase social. Hablamos de sencillos pescadores. Pablo surgió de la nada. Era extranjero, quizás tenía acento. Y solo por el hecho de que sabía escribir, podemos afirmar que pertenecía a la clase de los ricos y privilegiados. Y al parecer, no sabía prácticamente nada de Jesús. Nunca lo vio, no estuvo en Galilea. No había acompañado a Jesús en vida, no estuvo en su crucifixión. Un día aparece y dice: he tenido una visión de Jesucristo y a partir de ahora seré apóstol también. La verdad es que debió de ser muy frustrante para quienes siguieron a Jesús desde el principio. Él quería que lo tomaran en serio. Quería ser apóstol a toda costa. Pero Pablo tenía demasiados cadáveres en el armario. La gente no había olvidado su pasado. Antes te enfrentabas a nosotros y ahora dices que eres uno de los nuestros, que eres un hombre de Jesús. Venga ya, Pablo. Hubo algunos intentos de acercamiento.
Como cuando Pablo invita a Pedro a una comida con sus gentiles conversos en Antioquía. Pablo quiere que sus nuevos hermanos se sientan como en casa, y eso significa comer a su manera, no alimentos kosher. Pablo lo explica así. Nos sentamos juntos, un solo cuerpo, un solo grupo de creyentes compartiendo la cena. Y entonces Pedro fue sorprendido por sus hermanos de Jerusalén. Su delito, tomar alimentos que no eran kosher con personas que no eran judías. Pablo piensa que si en el movimiento tienen cabida los gentiles conversos, deben poder compartir una cena con ellos. Pero los amigos de Jerusalén no están de acuerdo, y Pedro el que menos. Pablo se enfrentó a él y le dijo, ¿defiendes que debe ser kosher y que nosotros somos creyentes de segunda? Para él eso es hipocresía. Según Pablo, nunca se reconciliaron. Pero él no duda ni por un instante en que lo que hace es lo mejor para el movimiento. Pablo insiste en que él recibió el Evangelio directamente de Jesucristo. Insistía en que nada de lo que hacía lo había aprendido de ningún ser humano. Todo lo había recibido del mismo Jesús. Como decidir si los gentiles que aceptaban a Jesús debían someterse a costumbres judías, como la circuncisión. Entonces, el cristianismo seguía siendo un movimiento judío, y la circuncisión era una ley inmutable que los judíos debían acatar. Pero Pablo es tajante respecto a que los gentiles queden exentos. Para él, la circuncisión no era imprescindible para seguir a Jesús. Dejó muy claro que los gentiles que creyeran en Dios no debían ser circuncidados. Que Jesús murió por su salvación, y eso era lo que tenían que creer. Que si la ley puede salvarnos, no necesitamos a Jesús. Yo creo que Pablo era práctico. Si tratas de difundir una religión e impones algo como esto es obligatorio... ¿Que me van a hacer qué? ¿En mi qué? Así no conseguiría ni un puñado de conversos entre los varones, imposible. Y cuando una facción rival le desafía en Galilea, no tiene pelos en la lengua. Empieza su carta diciendo, estúpidos Gálatas, y a partir de ahí, cosas mucho peores. Pablo dice, no, dejad en paz a mi pueblo. Son fieles seguidores de Jesús sin la circuncisión. Todos esos que están tan ufanos con sus cuchillos y tan dispuestos a circuncidar, deberían cortarse lo suyo. Como la circuncisión está totalmente descartada para los gentiles, Pablo les ofrece otro ritual de iniciación. El bautismo formaba parte del judaísmo tradicional y era una práctica extendida. Y Pablo lo adaptó para que sirviera a los gentiles de renacimiento como fieles de Jesús. Un nuevo comienzo. Volver a empezar desde el principio. Muchos se sintieron atraídos por esa idea. Con el tiempo, de la década de los 30 a la de los 40 y los 50, creo que los cristianos repartidos por el imperio en su mayoría no eran judíos, sino gentiles. El bautismo resultó ser un factor de éxito. Algo impresionante para tratarse de alguien que ni siquiera conoció a Jesús. Pero a pesar de los logros obtenidos por Pablo, a este incipiente movimiento le esperaban multitud de contrariedades. Los problemas empiezan en el 41 después de Cristo. Roma nombra rey en Judea a Herodes Agripa, un judío. Una buena noticia para los hebreos, pero no tan buena para los seguidores de Jesús, y realmente funesta para Santiago. Según se cuenta en los Hechos, cuando Herodes Agripa llega al poder, a fin de ganarse el favor de los judíos, decapita al apóstol Santiago. Inmediatamente después, Herodes Agripa se da cuenta del rotundo éxito de la medida y manda a arrestar a Pedro, aparentemente con la misma intención de ejecutarlo. Pedro está en la cárcel y se le aparece un ángel. Él pensaba que era un sueño, pero el ángel le dice que se levante deprisa. Y sus manos se liberan sin más de las cadenas. A partir de su milagrosa liberación en Jerusalén, Pedro trata de pasar inadvertido. No así Pablo, que está 1400 kilómetros al norte. En el año 50 después de Cristo, llegó a la localidad griega de Filipos para continuar con su misión de evangelizar a los gentiles. Pablo daba el día por bueno si conseguía la conversión de un alma más, aunque para ello tuviera que realizar un exorcismo.
Se fija en una joven esclava, una medium cuyos trances son una lucrativa fuente de ingresos para sus dueños. Pablo no soporta verla poseída por un demonio. Los amos de la chica le devuelven el favor, denunciándole. Durante los 10 años siguientes, Pablo llegó a conocer muy bien los calabozos romanos. Pablo escribe mucho, habla mucho, convierte a mucha gente y pasa mucho tiempo en la cárcel. Pero él sueña con llevar su misión hasta la misma Roma. Algo que no dice la Biblia en ningún momento es que Pablo llegue a Roma siendo un hombre libre. Pablo deseaba ir a Roma y usar la ciudad como trampolín para impulsar el Evangelio hasta los confines del mundo. Pero la Biblia describe una realidad más sombría. Fue detenido en Jerusalén y trasladado a Roma para ser juzgado. El libro de los Hechos termina con Pablo encarcelado en Roma. Pablo está en la cárcel, Santiago muerto y Pedro desaparecido. Pero, ¿qué pasó con el resto de los 12 apóstoles? ¿Qué dice la Biblia de ellos? Nada. No tenemos apenas ninguna información sobre los demás apóstoles. Aunque existen leyendas sobre sus atroces muertes. Bartolomé fue desollado vivo en Armenia. Tomás atravesado por una lanza. Por unos asesinos en la India. Andrés murió en una cruz con forma de aspa para intensificar el sufrimiento. Seguramente nunca sepamos cuánto hay de verdad en todo esto. Pero en el año 66 después de Cristo ocurrió algo muy real. Para muchos el apocalipsis había comenzado. En el año 66, los habitantes de Judea se sublevaron contra el Imperio Romano. Los romanos pusieron cerco a la ciudad de Jerusalén y el asedio duró varios años. Lo que sabemos de aquel asedio de Jerusalén es horrendo. La gente se moría en el interior. El agua y la comida se agotaron porque los romanos eran muy eficaces cercando una ciudad amurallada. Simplemente instalaban un campamento afuera y se lo tomaban con calma, esperando a que los de dentro murieran o se rindieran. Eso fue lo que pasó finalmente entre el año 66 y el 70. Los romanos terminaron por entrar y arrasar lo que quedaba de la ciudad, y luego destruyeron el templo de Dios. El templo sagrado de Dios destruido. Todo un trauma para la comunidad judía. Fue una catástrofe para los judíos. Los cristianos relacionan este acontecimiento con el mensaje cristiano de que el fin de los tiempos y el juicio de Dios están cerca. Y empiezan a considerar la destrucción del templo como un castigo divino por la muerte de Jesús. Y parece comprensible que eso fuera un elemento de división. Ese hecho marcó una línea divisoria entre la era judía, a la que pertenecían los apóstoles, y una nueva era que finalmente se llamaría cristiana. Al final del siglo I, los cristianos usaron por primera vez ese término para referirse a sí mismos. En el siglo IV, el emperador Constantino se convierte, y 1000 años después, Roma sería el centro del mundo cristiano. Cuenta la leyenda que Pedro y Pablo murieron allí. Según una fuente del siglo I, Pedro y Pablo fueron ejecutados durante la persecución ordenada por Nerón en el año 64. Se desató un incendio que consumió gran parte de la ciudad. Quizá hayan oído esa historia sobre Nerón tocando la lira mientras Roma ardía. Fue desastroso para su reputación y necesitaba a alguien a quien echar la culpa. Era fácil culpar a los cristianos, no les tenían simpatía.
Es posible que Pablo estuviera entre los que arrestaron para ser ejecutados. Pablo fue decapitado. Y sucedió algo increíble en ese momento. En lugar de sangre brotó leche de su cuello. Su muerte, irónicamente, no es muerte, sino vida. La leche es una fuente de vida. Así que, matando a Pablo, los romanos, sin saberlo, le hacen vivir. La muerte de Pedro es también excepcional. Pedro fue crucificado. Pero del revés. Se cree que lo crucificaron boca abajo porque él dijo que no merecía morir igual que Jesús. Pero no es eso lo que se cuenta en los Hechos de Pedro. Ahí dice que con ello Pedro quería representar el mundo al revés. Quería decir que el mundo estaba en pecado y que solo la cruz podía enderezarlo. Lo irónico es que al hacerse ejecutar al revés, tuvo una muerte más rápida y menos dolorosa que Jesús. Quizás fuera un acto de humildad, pero le vino muy bien. En la década de los años 70, la mayoría de los apóstoles probablemente había muerto. Y el movimiento estaba en otras manos. Tal vez lo más asombroso del cristianismo es su vertiginoso crecimiento hasta convertirse en una de las grandes religiones del mundo. Hoy día hay más cristianos en el mundo que seguidores de cualquier otra religión. El cristianismo surgió a partir de un reducido grupo de judíos procedentes de Galilea. ¿Cómo es posible que aquel movimiento de Jesús, con unos orígenes tan humildes, lograra llegar hasta Roma, erigir catedrales e iglesias y transformarse en un movimiento mundial? ¿Cómo pudo suceder? Podríamos decir que es uno de esos accidentes de la historia. Así suceden a veces las cosas. Hubo otros movimientos mesiánicos que fracasaron. Este consiguió triunfar. Los primeros apóstoles no convirtieron de golpe a miles de personas, sino a unas cuantas aquí y allá. Pero esas pocas convirtieron a otras, y aquello empezó a crecer. Es uno de los acontecimientos más asombrosos de la historia de la religión. Si piensas en todos los obstáculos que estos creyentes tuvieron que superar en su camino, persecuciones, martirios, encarcelamientos, crucifixiones, y a pesar de todo, lograron impulsar una gran religión del mundo. Es asombroso.